con un pequeño quiz, o sea que ponga mucha atención. Listo, entonces, comenzamos. Primero colocando la fecha del día de hoy, por favor, 25/03 del 2021. ¿Listo? Luego vamos a ir a plataforma, o en este caso como están viendo aquí en mi pantalla vemos aquí tipos de ángulos. Entonces aquí donde nos dicen tipo de ángulos encontramos, pues, y vamos a copiar metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua. Eso es lo que debemos estar haciendo en este momento, ¿listo? Entonces la meta de comprensión construye ángulos mediante rectas paralelas y perpendiculares, que esto ya lo vimos, ¿bien? Esto ya vimos entonces que es una recta paralela, que es una recta perpendicular y cómo o con qué elementos es que se construye o se hace la construcción de estas. Desempeños. Reconocer los tipos de ángulos. Entonces vamos a ver qué tipos de ángulos existen y cómo los podemos representar. ¿Listo? O construir. Relacionar, valoración continua, relacionar los diferentes ángulos y las diversas medidas que tienen estos. ¿Listo? A partir de la identificación del tipo, características y hasta las propiedades que tiene. Bien, entonces copiamos esto para poder iniciar, muchachos. Recuerden, no se sube evidencia, pero sí se va a evaluar todo lo que veamos, entonces muy atento, haga sus preguntas, tome sus apuntes, ¿listo? Porque esto puede salir. Todo lo que estamos en este caso apuntando, nuestros apuntes van a ser relevantes entonces en el momento que se evalúe. Pilas con eso. Bueno, mientras ustedes terminan ahí, pues yo voy a ir ingresando aquí a la página donde vamos a trabajar. ¿Listo? Y luego me preguntarán, profe, ¿hay algún título? Claro que sí. El título que van a colocar después de metas y demás va a ser tipos de ángulos. ¿Listo? Tipos de ángulos. Ya, profe. Listo, muy bien. Entonces, teniendo nuestro título, vamos a comenzar pues dando una breve descripción. Entonces, ¿qué es un ángulo? Tengamos en cuenta entonces que un ángulo está formado por dos rectas, ¿listo? Ya hemos visto el concepto de recta, cómo es que se construye estas. Y nos dicen, entonces, se construye por medio de rectas, ¿listo? Podemos hacerlas o casi siempre son rectas paralelas, una a la otra, y las dos se encuentran en un punto, ¿listo? O se encuentran, en este caso coinciden, y ese punto lo llamamos vértice, ¿listo? Para tener en cuenta. Ya vamos a hacer el dibujito para que quede ahí todo escrito. El resto de los puntos o que encontramos durante la recta, la línea, los nombramos eso como lados. ¿Listo? Los lados que tiene un ángulo. Tienen, en este caso, hay una otra característica que tienen los ángulos que es la amplitud. Y esta amplitud se mide en grados. Pilas, ¿listo? Elementos para poder medir esta amplitud. ¿Quién me puede nombrar uno? Que es el que ya lo nombré al principio, pero bueno, ¿quién me puede nombrar cómo puedo medir la amplitud que tiene un ángulo? ¿Con un metro? No con un metro, hay un instrumento. Recuerden ¿Con un entonces, transportador? con un transportador. Miren que aquí estaba, en este caso los que observaron aquí estaba, miren, transportador. ¿Listo? Ese es el elemento que podemos utilizar para medir la amplitud de un ángulo. Pero bueno, muchos dirán, bueno, profe, ¿qué es lo que entonces es el vértice? ¿Qué son los lados? ¿Cuál es la amplitud? Bien, vamos entonces a mirar qué es eso. Todos ahora sí, entonces Profe, escribieron por vamos a el hacer chat. el dibujito. Sí, pues si me están escribiendo, lo tomo en cuenta. Listo, para no interrumpir la clase, lo tomo en cuenta porque el tiempo es limitado.
Entonces, muchachos, miren que vamos a hacer el dibujito y vamos a escribir, pues la representación de un ángulo es la siguiente. Ahora sí, vamos a hacer el pequeño dibujito. Todos ahí en nuestro cuaderno. Entonces, vemos que el vértice es como nos dicen que es donde se encuentran las dos rectas que tenemos. Miren, entonces tenemos la recta de acá, la de la parte superior y la parte inferior. Esas dos rectas se encuentran en un punto. Ese punto es al que nosotros llamamos vértice. ¿Listo? Entonces de ahí hagan su dibujito, colocan vértice. Luego, a esas dos rectas los llamamos los lados del ángulo. Bien, que miren que ahí dice cada una tiene o dice ángulo o lado. Miren aquí, lado y lado. ¿Listo? También, aparte de los lados, tenemos una amplitud. ¿Listo? O abertura, pero generalmente se llama amplitud. ¿Y qué nos dice la amplitud? La amplitud es la distancia que tiene un lado y el otro, ¿sí? De un lado al otro, ¿cuál es esa distancia que se tiene? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos amplitud. ¿Listo? Perfecto, entonces hacemos nuestro dibujito. ¿Listo? Hacemos el dibujito ahí. Y lo tenemos, listo. Miren que teniendo en cuenta, claro que sí, tomo en cuenta los que llegaron tarde, entonces muy pendientes porque vamos a adelantar en este caso y pues debemos entrar temprano a las clases. Yo creo que la puntualidad es muy importante. Entonces miren que ya tenemos en este caso, ¿listo? La presentación de un ángulo. Entonces, ¿cuáles son esas partes de un ángulo en general? Entonces, siempre cuando hablemos o ya nos podemos referir, o yo le preguntara a alguien de ustedes, a alguno de ustedes, ¿cuál es el vértice de cualquier ángulo? Ustedes ya me puedan indicar cuál es el vértice. Entonces, recordemos, el vértice es el punto donde se encuentran los dos lados, ¿sí? Donde se intersectan. Ese es el vértice. Los lados, que son muy fáciles de identificar, y la amplitud es la distancia que hay de un lado al otro. ¿Listo? Eso es. ¿Cómo medimos entonces la amplitud? Que ya lo mencionamos. ¿Cómo medimos o cuál es la herramienta que utilizamos para medir la amplitud de un ángulo? Un transportador. Un transportador. Muy bien. Listo para tener en cuenta. Pilas porque a veces cuando uno, y creo que ya hicimos el ejercicio, vamos a traer un transportador y me traen ¿qué? Un compás. A veces lo confundimos. No, pilas. El compás es una cosa y es una herramienta que nos permite hacer otro tipo de construcciones, pero miren que el transportador, a partir de permitirnos hacer construcciones, porque algunos vienen totalmente circulares, otros a la mitad, pues nos permite hacer una medición de un ángulo, o sea, de una amplitud. Perfecto. Vamos a continuar y en este caso vamos a ver entonces, nos mencionan las herramientas pues, para poder hacer la medición, entonces nos dicen que pues, nos van a mostrar las herramientas. Una de ellas, entonces, la elemental, como estábamos indicando, el transportador, pero miren que también podemos utilizar una regla y en este caso un compás, ¿listo? Entonces miren que aquí nos muestran que principalmente, esto no lo vamos a copiar, pilas, muy atentos porque son comentarios. Hasta el momento llegamos de copiar nuestro ángulo y las partes que tenía. Nos dicen que la regla, la escuadra y el, bueno, aquí nos mencionan otro elemento que ya vamos a ver qué es, ¿listo? Que es este. La principal herramienta entonces es la regla. ¿Por qué? Con ella podemos hacer nuestra construcción de los lados y a partir de él, pues dejar una amplitud que podemos medir con el transportador. ¿Listo? Siempre iniciamos desde el cero. Ya vamos a ver de pronto unos ejemplos que nos muestran aquí. El transportador tiene, y que vamos a hacer de pronto un ejercicio para poder medir, porque yo sé que algunos tomamos un transportador y no sabemos cómo ubicarlo para medir una amplitud, pero el transportador, si usted tiene uno a la mano ahí, generalmente tiene marcada la mitad, que es un cero. Si no trae el cero, de todas maneras la línea nos está indicando que es la mitad y se empieza desde cero. ¿Listo? Entonces miren que el cartabón es que precisamente de pronto la pregunta que tenían es un papel o digamos es un papel, ¿sí?
En este caso se tomaría como cierta cantidad de papel donde vamos a pues, hacer nuestras mediciones. Escuadra, que ya conocemos la escuadra, ¿cierto? Esta o esta. O la regla, ¿listo? Entonces que aquí con estos podemos entonces representar, construir un ángulo. Nos mencionan también el compás y el transportador, entonces que el compás ya dijimos que nos ayudaba a hacer algunas construcciones geométricas y el transportador a medir la amplitud pues, de esas construcciones, ¿no? Entonces teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una notica ahí. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos permite, si lo escribe en rojo o lo escribe de color negro, por favor, resáltelo, que la herramienta que nos permite medir un ángulo o la amplitud del mismo es el transportador? Hagamos esa anotación ahí en nuestro cuaderno, debajo del angulito que hicimos. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Pilas. En el quiz que vamos a hacer van a aparecer preguntas como esas. No solo simplemente que tengamos que hacer un proceso matemático o geométrico, sino también conceptos o preguntas así. ¿Cuál es la herramienta que nos permite medir la amplitud de un ángulo? Pues ahí ustedes responderán. ¿Listo? Bueno, aquí el dibujito de alguna herramienta. Miren que el transportador a veces lo encontramos así. Entonces, ustedes alguna vez han tenido un transportador así como este. Miren aquí. O totalmente redondo como me está mostrando César. Da lo mismo, no importa. En él vamos a encontrar las mismas medidas. Entonces, miren que ahí de pronto el de César, en toda la mitad, César, si nos fijamos, tenemos aquí, en esta partecita de la mitad de cualquiera, nos va a enseñar la parte media o el centro, que es donde vamos a poder ubicar nuestra línea para poder partir a mostrar la medida que tiene o la amplitud de nuestro ángulo. ¿Listo? Bueno, entonces miren que podemos hacer algunos ejercicios con esto, pero vamos a ir directamente a los tipos de ángulos. Entonces ahí colocamos tipos de ángulos. Ahí, por favor. Y cada uno debemos tener una reglita que vamos a hacer como un dibujito del tipo de ángulo. Ya vamos a tener la oportunidad de pronto de utilizar el transportador y hacer algunas medidas partiendo pues de los ángulos que mencionemos. Pero entonces primero comencemos con los tipos de ángulos. Entonces ya sabemos que los ángulos tienen una amplitud. A partir de esta amplitud es que se denominan los tipos o se clasifican estos ángulos. ¿Listo? Vamos entonces que en los tipos de ángulos, entonces vamos a escribir ahí, la clasificación de los ángulos según su medida sería pilas, según la medida. Entonces ahí, tipos de ángulos según su medida. Ángulos agudos, 2 puntos. Entonces aquí, para que no estoy dictando, sino simplemente ustedes pueden ver aquí en mi pantalla y ahí vamos a encontrar. Entonces, ángulos agudos, ¿cuáles son los agudos? Son los ángulos con una amplitud menor a 90 grados. ¿Listo? Entonces, por favor, ahí colocamos ángulos agudos menores o su amplitud es menor a 90 grados. Sí, claro que sí. Profe, Y una pregunta. ¿Estamos viendo más o menos lo que va a haber en el examen? ¿O claro vamos que sí. a, Voy a o aparecer vamos a cualquier qué? cosa de esto. ¿O qué? ¿O vamos a hacer un trabajo sobre eso, profe? No, en este caso lo vamos a hablar con un quiz que ya lo había mencionado. ¿Listo, Kilian? Y pues también precisamente va a aparecer en la evaluación final. Ah, profe, ¿vamos a hacer un quiz ahorita? No, 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 no. Todavía el quiz no porque no hemos visto el tema. Ah, perdón, profe, perdón. O sea, el Tengo quiz, hijos. Kilian iría, cuando termine eso el tema, que no hayan preguntas, haríamos el quiz. O sea, hasta el momento tranquilos, yo les voy a avisar. Listo, entonces Ok, miren que nos dicen que los agudos son los menores a 90 grados. Los ángulos rectos, entonces para que vayamos adelantando, ángulos rectos son ángulos que miden exactamente 90. ¿Listo? Los ángulos obtusos son los ángulos que miden más de 90 grados. ¿Listo? También encontramos, miren que ahí estoy dejando para que ustedes puedan copiar mientras yo estoy haciendo los comentarios. Entonces aquí también están los ángulos llanos y obtusos. ¿Cuáles son los obtusos? Son los ángulos que miden de 90,
sea, es de 90 y menos que 180. O sea, que los podríamos dejar que son los ángulos que están dentro de 90 grados y 180 grados. ¿Listo? Profe, Los sería llanos son 90 los y que miden 120, ¿no? exactamente 180 grados. Carlos, señor. Sería 90 y 120, ¿no? Hasta 179 sería un ángulo obtuso. Ah, listo. ¿Por qué? Porque mire, Carlos, que los llanos son los que miden exactamente 180. O sea, eso ya no sería un obtuso. 180 ya sería un ángulo llano. Listo, listo, profe. Bien. ¿Cuáles son? Entonces siguen ángulos cóncavos. En este caso son los que son mayores que 180 grados. ¿Listo? Ya vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, primero escribir las definiciones y vamos a hacer las construcciones de cada uno de ellos. Luego, ángulos convexos. Pilas porque aquí en mi pantalla está, no estoy dictando, ustedes pueden copiar directamente que aquí está la pequeña definición que es algo muy puntual. ¿Listo? Entonces aquí, ángulos convexos son los ángulos que miden entre 0 grados y 180 grados. Listo, ya vamos a ver por qué más que todo que son convexos. Entonces, miren que Profe, nos dicen ¿me son puede mayor repetir? que 0 y No, no, en no, este caso, los llanos, profe. Es que me quedé ahí. aquí en mi pantalla aparece, miren, llanos. ¿Cuáles son los llanos? Aquí está, pilas, por favor. No estoy dictando, no estoy Profe, dictando. Está aquí, miren. ahí sí ve. Profe, Sí, cuénteme. ¿podríamos ser menos primeros un momento, por favor? Los primeros. Los primeros están aquí, que es el ángulo agudo. Aquí está. Ah, bueno, profe. Que los que hay antes del tipo de ángulos. No, pero, profe, los que son antes de tipos de ángulos. Los que son antes de tipo de ángulos. Sí, profe. Ay, mire, No, aquí pues ya comenzamos con los tipos de ángulos. No habíamos copiado de pronto nada más. No, nada más. ok, profe, gracias. O sea, aquí son los tipos que son agudos, rectos, obtusos, llanos que encontramos en la pantalla. ¿Listo? Ahí que están en mi pantalla los dejo pues para que pues no se queden atrasados y mientras yo estoy haciendo los comentarios vamos tomando apunte. Miren entonces muchachos que los tipos según la medida, que es la amplitud que tengan, pues se determina un nombre para ellos. Entonces ahí vemos las medidas que están determinadas para poder clasificarlos. ¿Listo? Y con esto vamos a hacer pues las construcciones de cada uno de ellos. Entonces yo sé que ustedes ya tienen algunos conocimientos de cómo medir un ángulo utilizando un transportador, pero lo ideal entonces es que demos un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la construcción de un ángulo agudo. Ese ángulo agudo debe tener que, o su amplitud debe ser menor a 90 grados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa construcción, ¿sí? De un ángulo agudo. ¿Por medio de qué y utilizando qué? Pues puntos y rectas, que son las que nos permiten hacer la construcción de un ángulo. ¿Bien? Listo, entonces vamos a hacer la construcción. Yo lo voy a hacer aquí, en este caso, o bueno, teniendo en cuenta aquí la paginita, y ustedes pues para que lo hagan ahí, en su cuaderno. Es algo supremamente fácil. Por favor, que utilicen regla. ¿Listo? Así sea una regla. Porque es para que queden las líneas rectas. Pila que son líneas rectas, mano, líneas curvas. Porque algunos le intentan hacer ahí a pulso y eso nos termina, es mejor dicho. Bueno, miren que aquí no habían terminado, listo. Dejo ahí 2 minutos para Profe, que ¿puedes termine. subir un momento la imagen? Claro que sí, ahí está, para que terminen, ¿listo? Voy a dejarlo desde agudos aquí, desde donde comenzamos tipos de ángulos. ¿Listo? Miren que al final nos dicen los ángulos completos. En este caso, ángulos completos son los de 360 grados. Ya vamos a ver por qué. ¿No puedes enviar el Emanuel, link? Es que veo tu pantalla en negro. claro que sí, claro que sí. Ya entonces ahí en el chat, ya vuelvo a la mientras envío acá. Listo.
Profe, ya acabé de copiar. Listo, muy bien. Vamos entonces ahora a hacer la construcción de cada uno de ellos. Yo creo que vamos a llegar hasta ese punto. Entonces, cada uno de ellos, entonces, sea un ángulo agudo, recto, obtuso, vamos a hacer la representación o la construcción con una reglita y un lápiz. Y perfecto. Y vamos en todos ellos vamos a escribir cuál es el vértice, cuáles son los lados, y pues identificando si es un ángulo agudo, pues es menor o su amplitud es menor de 90 grados, y así con cada uno de ellos, según su medida, ¿sí? De su ángulo. Vamos entonces aquí a pasar y vamos a ver que aquí encontramos cada uno o la representación de cada uno de los ángulos anteriores. Miren que aquí tenemos un ángulo recto, entonces esta partecita roja nos representa que la amplitud es 90 grados exactamente. Pilas, miren aquí. Esta rayita roja, miren que en cada uno de los ángulos hay un punto. Ese punto que nos indica, ¿quién me puede decir a quién estoy viendo mi pantalla? En ese punto que nos está indicando, ¿cómo llamamos? El centro. El vértice. Pilas, el vértice. No es el centro, es el vértice. Ahí en ese vértice, siempre en el vértice es donde colocamos el centro de nuestro compás. ¿Listo? Ya vamos a tener la oportunidad de hacer algunas mediciones. Pero miren, muchachos, que aquí, ese es el vértice, y esta lineecita roja nos indica que es la amplitud que tiene el ángulo. Generalmente, cuando es un ángulo recto, hacemos de igual forma con líneas, siempre cuando es recto, lo hacemos de esta manera. ¿Listo? Acá yo lo voy a hacer para que ustedes cuando lo hagan ahí, lo hagan más bien así. Siempre que es un ángulo recto, o sea que tiene una amplitud de 90 grados exactamente, se hace de esta forma más no circular. ¿Listo? Los demás sí se hace de forma circular, pero el ángulo recto se hace de esta manera. Y pues el ángulo recto nos dicen que es igual a 90 grados. Entonces siempre va a ser este ángulo así, o así le demos una rotación al mismo ángulo. El agudo. ¿Quién me puede entonces recordar el agudo? ¿Qué característica tiene o qué amplitud tiene? Tiene 90 grados. Menor a 90 grados. ¿Listo? Muy bien. Menor a 90 grados. Vemos que este ángulo de aquí es menor a 90 grados. Miren. Es menor. ¿Listo? Miren que este sí se representa con un circulito. El obtuso. ¿Quién me puede recordar cuál es la amplitud de un ángulo obtuso? Profe, es de más de 90 grados y 180 grados. Muy bien. Es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Muy bien, Emanuel. Muy bien, Joan. Perfecto. Claro que sí. Miren lo que aquí lo tenemos. Ahora, el llano. ¿El llano qué amplitud tenía? Mide exactamente 180. Esa es la palabra. Mide exactamente 180 grados. ¿Listo? Lo que deben de estar haciendo ustedes en este momento es haciendo este pequeño dibujito ahí. El recto es este, el agudo es este, el obtuso es este, el llano es este. Y el completo, miren que el completo era el que me iba a referir, que es este ángulo empieza aquí en esta partecita y da totalmente la vuelta y queda donde inicialmente comenzó. Pila, ese es el completo. ¿Cuál es la medida del ángulo completo? 360 grados. 360 grados. ¿Listo? Muy bien, Emanuel. Ahora, miremos cuál es el convexo. El convexo es este que encontramos aquí. ¿Quién me puede recordar entonces qué nos decía el convexo? Mide entre 0 grados y 180. Entre 0 grados y 180, entonces miren que aquí también podríamos clasificar otros, ¿listo? Pero bueno, entonces hacer el dibujito convexo, miren que este es mayor que 90, menor que 180, estaría este ángulo, entonces para tenerlo en cuenta. Y por último, cóncavo. Entonces, cóncavo, ¿qué nos decía? Es mayor de 180 y menor de 360. Listo, entonces miren que precisamente a eso me va a referir, que lo tenemos aquí, miren. ¿Listo? Entonces nos dice el cóncavo, que es este, ¿listo? No, aquí está la definición. Entonces, es mayor a 180, pero miren que se toma, en este caso, la amplitud en otra dirección,
¿Listo? Y menor que 360. Entonces, mayor que 180 y mayor que 360. Entonces, miren que a comparación de los demás, no la estamos tomando desde aquí, miren. Desde aquí no la estamos tomando. La estamos tomando es por la parte de afuera. ¿Listo? Ese es un ángulo cóncavo. Ya vamos a hacer las mediciones, cómo se miden y demás, pues para cada uno de estos tipos. Había una pregunta, creo que era Kilian, si no estoy mal. Vamos a ver. Profe, es Cuéntame. que a mí se me fue el internet y apenas puedo entrar a la clase. Ah, bueno, lo importante es que quedan las grabaciones, entonces, bueno. Muchachos, vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Para tener el tiempito de poder hacer la medición de los ángulos y demás. Hasta el momento, entonces, los que no pudieron ingresar, pues tenemos la grabación, si no, ahí está la paginita donde podemos tomar los apuntes, que simplemente colocamos nuestro título, definimos cuáles eran estos tipos de ángulos y hicimos la construcción de un ejemplo de ellos. ¿Listo? Bien, entonces, muchachos, dejamos hasta ahí, pero sin antes dudas o preguntas que tengan para poder dar cierre. ¿Dudas o preguntas, muchachos? No, señor. Listo, muchas gracias, Dana, por la confirmación. Entonces, dejamos hasta ahí, dejamos nuestra grabación hasta aquí. Y muchachos, recordemos algo sumamente importante